buenas tardes. Vamos a empezar este tiempo de alabanza. Yo sé que no es igual que estar reunidos, pero a través de estos medios, usted allí donde está, en su sala, en su comedor, con su familia, exalte el nombre del Señor. Mire lo que dice el Salmo 24, versículos 7 y 8. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. De gloria en gloria vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor. Cante con nosotros esta alabanza. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan ver. La esperanza de esta gracia que me ha rescatado. Puedes vida, la esperanza de esta gracia que me ha rescatado. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan ver. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.
esta alabanza a Dios imparable, Dios de imposible. Desde nuestros hogares exaltamos tu nombre, Jesús. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Ahora somos los soberbios, Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Ahora somos los soberbios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Lo declaramos. No me falta nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y yo sé que Él va conmigo, va por vencerá mis enemigos ante Él. Y yo sé que Él va conmigo, va por vencerá mis enemigos ante Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, es invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, es invencible. No tengo temor, en mi
corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a porque te tengo a ti. Gracias, Jesús. Aleluya. No hace falta nada, en Jesús lo tenemos todo. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, amigos, familiares, hermanos de la fe en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Gilgal, que nos encontramos ubicados en la calle de Valenciana número 27, Colonia Valle Gómez, hoy 17 de mayo del 2020. Llevamos, hermanos, 6 días de ayuno y de oración, de 40 días que nos hemos propuesto orar y ayunar. ¿En favor de quién? De nosotros mismos. En favor de nuestras familias. En favor de nuestro gobierno. En favor de nuestra autoridad. En favor de todas aquellas personas que están enfermas por esta pandemia, en favor de todas aquellas personas que se han quedado sin trabajo, de aquellas personas que un día van, otro día no van, de aquellas personas que ahorita ya llevan más de 2 meses sin trabajar. Estamos orando que no falte el sustento, el alimento en sus vidas, pero también estamos orando por la Iglesia Gilgal, por las familias, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no decaiga en estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Y se cumple la palabra que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Dios estará con nosotros. Y andamos, hermanos, en esa situación. Peligro, enfermedad en la esquina, en el trabajo, pero estamos confiando en la misericordia y en el favor de Dios. Estamos orando. Y si usted no se ha sumado a este trabajo, si usted no se ha sumado a este clamor para Dios en favor de nuestro México, le invitamos. Llevamos 6 días. Todavía nos faltan 34 días para terminar este periodo de ayuno y de oración. Vamos a estar meditando, hermanos, en la palabra. Yo le invito que por favor abra su Biblia, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Me voy a permitir leer esta porción y dice así: Tentación de Jesús. Entonces el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos que hay una lucha entre el Señor Jesucristo y el dragón.
Satanás, un mano a mano, entre la descendencia de la mujer y la serpiente antigua. Un anticipo de la lucha final, donde ya sabemos quién es el vencedor, donde ya sabemos quién va a ganar. Y va a ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora bien, ¿en qué tiempo ocurrió esta tentación que vino a nuestro Señor Jesucristo de parte de Satanás? Inmediatamente después de su bautismo, inmediatamente de que fue bautizado por Juan en el río del Jordán. Pero el Espíritu Santo, hermanos, le estaba preparando, le estaba fortaleciendo para pelear contra Satanás. Y así, hermanos, Dios prepara a sus hijos para pasar la prueba antes de que entremos a la prueba. Dios prepara a sus hijos para enfrentar la prueba, para enfrentar la lucha antes de que nosotros estemos en la prueba. Antes de que David enfrentase a Goliat, Dios lo estaba preparando en el campo. ¿De qué forma? Ahí, en medio de los leones, en medio de los osos, en medio de todas esas bestias salvajes, Dios lo estaba capacitando. Su Espíritu Santo estaba con él, estaba sobre él y lo estaba capacitando. ¿Para qué? Para que cuando llegara ese momento preciso, ese momento adecuado, David fuera no en sus fuerzas, David fuera no en su capacidad, sino fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después de que se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, del cual me agrado, del cual me deleito, vino la tentación. Así que, hermanos, no debemos de sorprendernos si a nosotros viene la prueba, si a nosotros, hermanos, vienen los ataques del enemigo, si sobre nosotros, hermanos, vienen diversas situaciones que tratan de apartarnos del camino de Dios, que tratan de apartarnos de los mandamientos de Dios, que tratan de apartarnos de su palabra. Dice la Biblia que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien apartar, buscando a quien hacer caer para después acusarlo delante del Padre. Pero, hermanos, Dios está con nosotros. Y si Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, eso quiere decir que no estamos exentos de los ataques del enemigo, de los ataques de Satanás. Pero confiemos, porque mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Ahora, el lugar de la tentación, ¿en dónde fue? Fue en el desierto. Cristo Jesús solía apartarse, solía ir a los lugares apartados, solía ir a las montañas, a los montes, solía muy de mañana él ir a esos lugares. Y qué importante, hermanos, qué necesario es tomar nosotros tiempo. ¿Tiempo para qué? Para orar a Dios, para meditar en su palabra, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con su palabra.
Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos precisos, son tiempos, hermanos, importantes para estar buscando, hermanos, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No solamente es nacer, crecer, hacer nuestra familia y morir. No. Usted como hijo de Dios, usted tiene un propósito en las manos de Dios. Usted tiene un propósito, hermano, en las manos de Dios, y ese propósito lo tenemos que cumplir. Todos tenemos un propósito, así que, hermanos, vamos a detenernos un momento, vamos a detenernos un tiempo, hermanos, para entrar en intimidad con Dios. Y este tiempo, algunos ya están en casa descansando porque no van a laborar, porque los descansan un día sí y un día no. Que este tiempo, hermanos, sea un tiempo precioso para entrar en intimidad con Dios. 40 días, hermanos, que nos hemos propuesto en la iglesia Gilgal, buscar el rostro de Dios. Dice su palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es lo que anhelamos, es lo que queremos, buscar la presencia de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba el Señor Jesús. Se apartaba de la gente, se apartaba de los amigos, se apartaba de la familia por unos momentos y buscaba la presencia de Dios. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y allí clamaba a su Padre. Igual nosotros, hermanos, tenemos que detenernos un momento en nuestros caminos y preguntar por las sendas antiguas. Preguntar por los caminos antiguos y buscar la voluntad del Señor Jesús, de nuestro Padre. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto para que allí fuera tentado por el diablo. El mismo Espíritu que había descendido sobre la vida del Señor Jesús en forma de paloma, ahora estaba sobre él para infundirle valor, osadía, para infundirle, hermanos, la fuerza para seguir adelante, porque iba a comenzar su ministerio en la tierra. Y así, hermanos, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y dice su palabra: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo Espíritu que estuvo con el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que hoy, año 2020, está con nosotros y seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. El Padre enviará la promesa y está con nosotros. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermano, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está con usted. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. El Señor Jesucristo, hermano, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tocado en todas las áreas de su vida, así como usted y yo, hermanos, somos tentados a cada momento, a cada instante, hermanos, en nuestra vida. Pero Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación
no es pecado. No. La tentación no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Cuando cedemos a esa tentación, cuando hacemos lo que no es bueno, lo que no es correcto delante de Dios, eso es pecado. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nuestro enemigo, aquí nos demuestra el Señor Jesucristo que nuestro enemigo no es invencible. No es invencible nuestro enemigo. Es fuerte, sí es cierto, pero es más fuerte el autor y capitán de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo. Él es más fuerte que nuestro enemigo. Él es más poderoso que nuestro enemigo, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero ¿por qué ayunó, hermanos, 40 días y 40 noches el Señor Jesucristo? ¿Por qué ayunó? No ayunó porque necesitara mortificar, dañar su carne, sujetarla, ya que él carecía de corrupción. En él no había concupiscencia, en él no había pecado. En él no había esta situación, porque el Espíritu Santo estaba con él y lo santificaba a él. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ayunó nuestro Señor Jesucristo? Lo hizo para darse a la tarea de tener intimidad con Dios, para darse a la tarea de la oración con Dios, para dejarnos ejemplo a nosotros, hermanos, para buscar la perfecta voluntad de Dios, de su Padre. Y si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Él nos dejó ejemplo de cómo se tenía que hacer. Y nosotros no somos mayores que Él. Dice en Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Por eso el Señor Jesús oraba. Por eso el Señor Jesús ayunaba. Por eso el Señor Jesús se apartaba a lugares donde no hubiera mucha gente, donde Él pudiera estar en intimidad con Dios, buscando de su presencia, buscando su dirección. Y así, hermanos, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué ayunó y oró Nínive? ¿Por qué ayunó esta ciudad grande? Porque creyeron a la palabra de Dios. Porque creyeron al profeta que les había dicho: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y creyeron y se arrepintieron de sus malas obras y se arrepintieron de su forma de vivir pecaminosa delante de Dios. ¿Y quién cambió? ¿Dios o los de Nínive? Cambiaron los de Nínive. Se arrepintieron los de Nínive. ¿Y Dios qué hizo? Simplemente tuvo de ellos misericordia y no los destruyó. ¿Por qué oramos, hermanos?
¿Por qué ayunamos nosotros? Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, no son de este mundo, no son de este siglo, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando oramos, hermanos, cuando oramos se mueve un mundo espiritual. Cuando ayunamos se mueve un mundo espiritual. Cuando cantamos alabanzas a nuestro Dios, declaramos sus grandezas, se mueve un mundo espiritual. Cuando, hermanos, meditamos en la palabra, la memorizamos y la declaramos, hermanos, se mueve, hermano, la poderosa mano de Dios. Y esas son algunas armas que nosotros tenemos y que es necesario echar mano para ser vencedores en la tierra. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? Porque buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque queremos hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. El Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, él decía: Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y cuando oramos y cuando ayunamos es porque queremos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. También para enfrentar a nuestro enemigo y derrotarlo. Si se atrevió, hermanos, a tentar al Señor Jesús, usted y yo no estamos exentos de eso. En Marcos 2:20 dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán, es decir, vendrán cosas difíciles y tendrán que ayunar. Porque le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y por qué los otros discípulos ayunan y tus discípulos no ayunan, no hacen nada? Y el Señor Jesús le dice: pues ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que les será quitado el esposo y entonces van a ayunar. Vendrán días difíciles, vendrán días tremendos, oscuros, y tendrán que ayunar. Marcos 9:29 dice: y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y le habían llevado a un muchacho que estaba endemoniado. Y cuando ese demonio venía sobre este muchacho, lo aventaba, lo tiraba al fuego. Y lo trajo el Padre a los discípulos del Señor Jesús y no pudieron hacer nada. Y entonces el Padre desesperado viene con el que todo lo puede, con el libertador de los cautivos, Cristo Jesús. Y le dice: sí creo, al que cree todo le es posible. Y el Señor Jesús hizo libre a este joven. Y los discípulos dijeron: pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Pero por qué nosotros no lo hicimos? Y el Señor Jesús le dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Así que, hermanos, cuando enfrentamos situaciones espirituales, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es en lo que nosotros tenemos, en nuestros propios recursos, sino cuando buscamos la perfecta voluntad de Dios, cuando buscamos que el Señor se revele a nuestra vida y Él habla a nuestro corazón y Él nos indique por dónde caminemos, podemos hacer lo que Él demanda de nosotros. ¿Por qué ayunamos nosotros, hermanos?
para que esta carne se debilite y nuestro espíritu sea fortalecido. Para eso ayunamos, para que esta carne se debilite, mengüe y nuestro espíritu sea fortalecido. 1 Corintios 9:27, me voy a permitir leerlo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, lo sujeto. Pablo estaba declarando y diciendo, pongo este cuerpo bajo servidumbre. Y cuando nosotros oramos y ayunamos, estamos diciendo, Señor, que esta carne, que este hombre fuerte se sujete a tu palabra, se sujete a tu voluntad. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando no nos alimentamos, cuando dejamos de comer por unas horas, este cuerpo se va debilitando, va perdiendo fuerza, pero nuestro interior, hermano, se va fortaleciendo, porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué ayunamos también nosotros? Para que esta carne se humille delante de Dios, para bajarle 3 rayitas, para que de nuestra vida sea quitada todo orgullo, toda soberbia, toda vanagloria, y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Por eso Pablo declaró, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando, hermanos, buscamos la presencia de Dios, cuando oramos, cuando leemos, cuando ayunamos, cuando tenemos nuestro devocional, hermanos, nuestro espíritu se va fortaleciendo y esta carne va menguando, se va sujetando a la voluntad de Dios. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos, ¿verdad?, a los gustos de esta carne, a los placeres de esta carne, a lo que a esta carne le gusta y está acostumbrado. Pero cuando entramos en la voluntad de Dios, cuando tomamos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó de orar, de ayunar, de tener intimidad con Dios, este hombre se empieza a sujetar a la voluntad de Dios. Isaías 58, hermanos, del 6 al 7, mire lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, en cuanto veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí, hermanos, Dios está reprendiendo a Israel y le está diciendo cuál es el verdadero ayuno, porque ellos decían, nos humillamos delante de ti, elevamos nuestra oración delante de ti, y tú no te diste por entendido. Y tú no escuchaste nuestra oración y nuestro ruego, ni viste nuestro quebranto. ¿Por qué? Porque lo hacían de una manera incorrecta. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es tener misericordia, es tener bondad, es tener benevolencia, es tener generosidad con el necesitado, es ser sensible a la necesidad
humana. Y no solamente, hermanos, es dejar de comer, abstenerse de comer, no, es buscar la presencia de Dios, es orar, es leer su palabra, pero también que nosotros haya frutos que declaran que Dios es nuestro Señor, que declaran que somos una nueva criatura, que podemos ayudar al necesitado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Nuestra carne, ¿qué quiere? Descanso. Quiere paseo. Quiere comer. Quiere película. Y no es que esté mal, no, hermanos. Pero el espíritu, ¿qué? Desea la presencia de Dios. El espíritu desea bendecirnos. El espíritu desea hacer morada en nosotros. Así que, hermanos, nosotros ayunamos y oramos para conocer la voluntad de Dios, para buscar de la presencia de Dios en nuestra vida, para ser más que vencedores en esta tierra, porque es un arma que el Señor Jesucristo nos ha dejado para ser más que vencedores. Así que, hermano, sigamos, continuemos ayunando. Aún nos faltan 34 días. Súmese a este trabajo de ayuno y de oración. Y el Señor nos va a fortalecer, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y continuemos, hermanos, con este trabajo que va a bendecir nuestra vida, va a bendecir nuestra iglesia y va a bendecir a nuestro país. Buenas tardes.